Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Honor 60 SE, el nuevo terminal de gama media de la marca china Honor que ha presentado allí en China y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así hace un par de días conocimos este nuevo Honor 60 SE, como digamos así el pequeño de la familia Honor 60 series, que bueno, está bastante interesante, con unas características muy buenas y un precio bastante atractivo, sobre todo para las características generales y donde se sitúa. Un gama media del que vamos a hablar hoy nos vamos a centrar porque creo que si llega de forma oficial, es decir de forma global, que de momento desconocemos fecha, va a ser un terminal muy a tener en cuenta dentro de lo que viene a ser la gama media en general. Bien, primero de todo, como siempre, comencemos por el diseño, ¿no? La parte más externa y más opinable. En este caso contamos con una triple configuración de cámara, algo distinta a lo habitual y sobre todo distinta como estamos acostumbrados dentro de la Honor 60 series, ¿no? Que recordemos que así como con esos módulos y tal que también son parecidos a Huawei, pues en este caso no han querido jugar esa baza, sino cambiar un poco el diseño. Un diseño que algunos hablan de que se parece un poco al iPhone 13, otros que bueno, tiene un diseño nuevo, etcétera. Tampoco, ¿no? Hoy en día es muy complicado innovar en un nuevo diseño, ya que ponga la cámara de un lado o ponga la cámara de otro, se va a parecer más a un terminal o a otro. Pero bien, un diseño pues aparentemente bonito, unos colores como siempre también bonitos dentro de lo que viene a ser en Honor y una parte delantera que bueno, una pantalla totalmente sin marco, ya que además se quedan curvados por 58 grados, es decir, tampoco que sea una gran curvatura, pero en este caso los laterales quedan curvados. Una cámara selfie también perforada y centrada en pantalla y como digo, pues tampoco podemos decir mucho, ¿no? El diseño siempre es algo más subjetivo, depende de cada persona, te puede gustar más o menos. Si pasamos a su ficha técnica, empezamos como siempre por la pantalla. En este caso contamos con un panel OLED de 6,67 pulgadas, resolución Full HD Plus y 120 Hz. Un panel primero que es casi exactamente igual que el panel que veíamos en el Honor 60 normal. Algo normal, esto pasa mucho sobre todo en Honor, ya que al ser una versión SE sí que tienen alguna que otra pizca de lo que viene a ser el hermano mayor, en este caso el Honor 60, pero rebajando algunas características como procesador o como cámara. En este caso el panel es el mismo, contamos con un panel OLED, sorprende bastante si hablamos de un gama media, buena resolución de Full HD Plus, ese buen tamaño de 6,67 pulgadas y los 120 Hz de tasa de refresco que en un móvil de hoy en día y más en un gama media no podían faltar. Con lo cual a nivel de características de pantalla está bastante bien configurado, un terminal muy bueno y que tiene alguna cosita mejor que otro, como por ejemplo el panel OLED, que es lo que principalmente resalta en un terminal de gama media. Con lo cual a nivel de características de pantalla está, como digo, muy bien. Si pasamos a procesador, aquí es donde ya vemos la diferencia y es que pasa a tener un MediaTek Dimensity 900, un procesador que conocíamos hace relativamente poco y que está bastante bien, un terminal, bueno, mejor dicho, perdón, un procesador enfocado hacia la gama media, muy interesante por dos cosas. Primero, cuenta con conectividad 5G, es decir, este terminal cuenta con ese tipo de conectividad, con lo cual está muy bien porque vamos a poder conectarnos tanto en redes SA como en NSA. Y por otro lado, a nivel de potencia, un procesador que, como sabemos últimamente, MediaTek en su gama media sobre todo está exprimiendo muchísima potencia, ¿no? Con lo cual este MediaTek Dimensity 900 no iba a ser otro, ¿no? Es un procesador muy potente y que nos va a permitir que este terminal, por así decirlo, nos pueda cumplir con todas nuestras expectativas de potencia. Con lo cual, tanto a nivel de pantalla y a nivel de procesador viene muy bien. A este procesador le acompaña una única versión de memoria RAM de 8 GB y dos versiones de almacenamiento interno de 128 y 256 GB. Como vemos, algo habitual el hecho de solo poner una única versión de memoria RAM. Probablemente si hubiésemos puesto una de 12 hubiera aumentado demasiado el precio, a lo mejor, etcétera. Con lo cual, única versión de memoria RAM y dos versiones de almacenamiento interno, 128 y 256. Más o menos almacenamiento dependiendo de si, como digo, lo necesitamos o no. Con lo cual, hasta este punto, bastante interesante, un terminal que tampoco es que sobresalga un montón, digamos, tiene una gran pantalla ni un gran procesador, pero en general se mantiene muy bien. Y es que lo más interesante está al final porque tiene unas características bastante buenas, muy habitual en un gama media, pero es que tiene un precio, al menos al cambio, muy atractivo. Si pasamos a nivel de apartado fotográfico, también viene pisando muy fuerte con esa triple configuración que vemos que repite, pero que está bastante bien. Contamos con un sensor principal de 64 megapíxeles al que le acompaña un gran angular de 8 y un sensor profundidad de 2 megapíxeles.
Como vemos, al fin y al cabo es repetitivo, a cualquier gama media de hoy en día, si no tiene un sensor de 64, tiene uno de 48, y si a lo mejor han decidido eliminarle el gran angular, le ponen un macro. Tampoco cambia mucho. Sí que es verdad que, como digo, es algo repetitivo, pero es muy complicado hoy en día tener un gama media que sea muy nuevo, ¿no? Que traiga características muy innovadoras o que no se hayan visto ya. Es complicado, podemos ver a lo mejor un nuevo sensor, una mejora en pantalla o una mejora en carga rápida, pero principalmente los gamas medias se repiten bastante. Eso no quita el mérito que tiene este apartado fotográfico, que obviamente hablamos de un gama media, con lo cual no vamos a tener un apartado fotográfico muy potente, pero está bastante bien. Habría que probarlo para tener una mejor opinión. Si damos la vuelta al terminal en su apartado fotográfico de la cámara selfie, contamos con un único sensor de 16 megapíxeles, como decía anteriormente, centrado en pantalla. Con lo cual también muy interesante, es decir, nunca debemos dejar de lado el apartado fotográfico principal, que en este caso la cámara trasera, por la cámara selfie, ¿no? Ambos apartados también están muy bien, pero sí que es verdad que por procesador nos podemos guiar un poco más, por pantalla también, por batería y carga rápida 3/4 de lo mismo, pero siempre es verdad que en cámara es el punto más ciego, por así decirlo, porque ahí es donde hay que probarlo un poco mejor para tener mejor opinión, ¿no? Hablando de batería y carga rápida, viene regular y muy bien. Esto quiere decir que tenemos una muy buena... Bueno, primero tenemos una batería bastante regulera, ¿no? En este caso son 4300 mAh de batería, está bien. Es decir, no nos vamos a quejar porque tenemos por encima los 4000, eso ya hace unos años no era algo tan real, pero hoy en día pues tenemos esos 4300, ¿no? No está mal, y me refiero a esto porque está regular comparado con otras gamas medias, ¿no? Más o menos conocemos que la gama media suele tener una batería no muy grande para, pues, por ejemplo, no sufrir en diseño, es decir, que no se ponga muy ancho el terminal, o tampoco, pues, no lo suelen alargar mucho y suelen tener una carga rápida más o menos equilibrada respecto a la batería, ¿no? En este caso, totalmente diferente. Tenemos una batería regulera, 4300 mAh, nos da para un día entero de autonomía, siempre dependiendo del uso que le estemos dando, pero más o menos una batería bastante buena en cuanto a autonomía, pero tenemos una muy buena carga rápida de 66 vatios. Como veis, tenemos una batería que a lo mejor no es la mejor batería que podíamos haber puesto en un gama media, pero una carga rápida increíble. Y es que esta es una de las cosas que destaca este terminal, ¿no? Por así decirlo, primero destaca el diseño, segundo, un panel OLED en un gama media, tercero, ese procesador que sea MediaTek y no Qualcomm, y un procesador bastante potente, luego su apartado fotográfico y obviamente esta carga rápida de 66 vatios que equilibra muy bien la batería. Si por alguna razón no llegamos a tener toda la autonomía, porque siempre depende mucho del uso que le demos, usemos más el terminal o no, tengamos el brillo más alto o no, depende de muchos factores, ¿no? Si no conseguimos llegar a todo el día de autonomía, tenemos esos 66 vatios de carga rápida que nos aseguran una carga no rápida, sino rapidísima. El resto de características, pues como siempre un poco, tenemos Android 11, contamos también con Magic UI 5.0, Wi-Fi, Bluetooth, contamos con 5G, NFC, etcétera, ¿no? Un poco, como digo, las características habituales de un terminal de hoy en día. Con lo cual, muy interesante porque es un terminal de gama media que de momento se ha presentado en China, puede que se quede allí o puede que llegue también de forma global, de momento desconocemos noticias, pero no está nada mal para ver que también Honor ya no solo se fija tanto en las gamas media altas con ese Honor 60, Honor 60 Pro, sino que también sigue cuidando bastante bien su gama media, por así decirlo, con este Honor 60 SE. Como digo, un terminal interesante, déjame abajo en los comentarios qué te parece, ¿no? Es decir, si ves que las características están bien, si lo ves adecuado, si ves que está muy caro el precio, bueno, que eso es lo que nos falta decir, ¿no? Por último, como digo, el precio es lo más interesante. Bien, este terminal, como digo, se ha presentado en China, con lo cual siempre me gusta avisarlo, y es que os digo un precio al cambio directo, de yuanes a euros, es decir, el precio que cuando llega de forma global, si llega, puede ser que sea bastante superior, puede que aumente en 50, incluso 100 euros, porque se le suman tasas e impuestos que incrementan el precio. Pero bueno, no me enrollo más. En su apartado, en su versión más baja de 8 GB de RAM y 128, tiene un precio al cambio directo de 300 euros. Un precio que yo veo bastante adecuado, pero no soy yo, sino tú el que debe decidir qué te parece el precio respecto a sus características. Como digo, el precio al cambio directo suena bastante bien, suena muy apetecible y un precio muy bueno para un terminal así. Debemos ver cuál es el precio con el que llega de forma global para ver así y guiarnos un poco más y ver si de verdad sigue valiendo la pena o no con el precio que llega. Aún así, un terminal muy interesante. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción, y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!